Señor, ayúdanos a comprenderlas, a retenerlas, a ponernos por obra en nuestra vida, y te pedimos también que tu Santo Espíritu sea quien use en esta tarde, Señor, nuestro pastor, que toda palabra que salga de su boca sea lo que tú quieres, Padre, que sea edificación para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 5, ahí donde tuvimos la lectura. Vamos a ver el día de hoy este mensaje. Y bueno, en el capítulo 5, hermanos, de Eclesiastés nos habla acerca, en general, ¿verdad?, acerca del hacer votos o las promesas que hacemos a Dios y del poder ser prontos para cumplir lo que prometemos. Pero si notamos al inicio, hermanos, nos empieza a hablar de una frase y dice: cuando fueres a la casa de Dios, hermano. Y quisiera preguntarle a usted en esta mañana, hermano, ¿se ha preguntado, hermano, usted alguna vez, no sé, ¿verdad?, a lo mejor no lo ha pensado, pero si alguna vez se ha imaginado en dónde estuviera usted hoy si hoy usted no estuviera en la iglesia? O a lo mejor imaginarse si el domingo yo no lo dedicara a Dios, ¿dónde estaría yo? ¿Qué estaría haciendo un domingo? Fin de semana, inicio de semana, ¿verdad? Un domingo de descanso. ¿Qué estaríamos haciendo quizás si no estuviéramos aquí? Pues bueno, hermano, el día de hoy, gracias a Dios, podemos estar aquí reunidos. Gracias a Dios podemos venir a cantarle. Gracias a Dios podemos venir a escuchar su palabra. Gracias a Dios que podemos venir a rendir una adoración al Señor, hermanos. Pero la Biblia en esos textos que vamos a ver nos habla y empieza hablando de cuando podremos o cuando vayamos a la casa de Dios. Y eso va a ser el tema de hoy, hermanos, de algunos consejos que la Biblia nos da aquí respecto a de cuando vamos a la iglesia, a la casa de Dios, o cuando vamos nosotros al culto. Ahora, hermanos, yo creo que es una bendición el poder ser hijos de Dios, y es una bendición el estar aquí congregados. Pero hay algo, hermano, que puede hacernos mucho daño o que puede ser un tropiezo en nuestra vida, y es lo superficial, o hacer las cosas, hermanos, de manera liviana. Es decir, que quizás ya el estar en la iglesia o el venir a la iglesia muchas veces ya no es una adoración, una entrega genuina. Hermano, venir a la iglesia es una costumbre. Aún Hebreos nos dice, ¿verdad?, que nosotros no dejemos de congregarnos, porque el dejar de congregarse también viene siendo una costumbre. Y venir a la iglesia, aunque es una costumbre o es algo que nosotros hemos adoptado en nuestra vida, en un estilo de vida, o en apartar el tiempo para estar congregándonos, no debiéramos de tomarlo como tal, como una costumbre, sino siempre debemos de tener un corazón genuino, un corazón sincero, no hacerlo de manera ritualista, hermanos, de manera religiosa, sino en verdad cuando vamos nosotros a la casa de Dios, hermanos. Ahora, muchas personas han caído en este pensamiento de pensar que porque estamos en la iglesia o porque vamos a la iglesia y podemos ofrendar o participar, pues ya, ¿verdad?, nosotros estamos bien con Dios. No quiero que me malentienda, pero el venir a la iglesia no es sinónimo de estar bien con Dios completamente. Mucha gente llega a ir a las iglesias, llega a congregarse y nunca tienen un corazón para el Señor, nunca se entregan al Señor. Pero el fin de ese mensaje o el consejo de ese mensaje es que nosotros, cuando vayamos o vengamos a la iglesia, podamos hacerlo con un corazón sincero. Hay gente, hermanos, que piensa que si ellos cumplen con algunas cosas ya están haciendo bien delante de Dios, pero eso es una cosa peligrosa, porque pueden caer en el engaño del enemigo, porque recuerden que el diablo siempre está buscando engañarnos y el pensar que estamos bien con Dios. Y no es así. Dios quiere un corazón genuino, Dios quiere un corazón sincero, Dios quiere una entrega total de nuestra parte. Por eso, hermanos, aquí en el libro de Eclesiastés, aunque en Eclesiastés nos habla de la vanidad de la vida, del tiempo de las cosas, en ese capítulo nos empieza a hablar acerca de algo que es muy particular, de cuando fuéramos o cuando vayamos a la casa de Dios. Ahora, hermanos, aquí cuando se refiere a la casa de Dios, literalmente, hermanos, está hablando, ¿verdad?, pues ahí del templo en el cual ellos se reunían. Pero en la Biblia nosotros encontramos en Timoteo que la Biblia nos dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en el Nuevo Testamento también la Biblia, hablando de la iglesia, hablando de nosotros y el lugar de reunión, dice que es la iglesia, la casa de Dios,
columna y baluarte de la verdad. Aplicando entonces estos versículos hacia nosotros, vamos a ver entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos enseñan respecto a estar nosotros, o cuando nosotros estamos viniendo a la iglesia, hermanos? El culto que nosotros hacemos para Dios, porque aquí es un culto, es algo que nosotros lo dedicamos a Él, lo rendimos a Él, adoramos a Él. No debe nosotros llevarnos a hacerlo una costumbre o, hermanos, ¿verdad?, algo rutinario que nosotros realizamos semana con semana, sino debe de llevarnos el temor, el amor y la reverencia hacia nuestro Dios, porque Él es digno de ello. Miren lo que dice entonces, hermanos, en el versículo 1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Hermanos, venir al culto es algo muy importante. De hecho, la Biblia menciona, ¿verdad?, hablando específicamente de Saúl, que Dios se complacía más de su obediencia y de que él hiciera caso o que prestara atención a las palabras de Jehová, más que de todos los sacrificios que él pudiera hacer. Y dice el versículo que guardemos nuestros pasos cuando vamos a la casa de Dios y que nos acerquemos, ¿verdad? Dice ahí el versículo, y acércate más para oír que acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Cuando nos dice el texto, hermano, que nosotros guardemos nuestro pie y que nos acerquemos más, aquí Eclesiastés, o el predicador, nos hace un llamado, hermanos, a ser cuidadosos en la manera en que nosotros vamos o rendimos ese culto a Dios, en la manera que nos acercamos a Él. Aún dice ahí, ¿verdad?, que nos acerquemos más para oír. Cuando empecé a ir a la iglesia bautista, fueron muchas cosas, ¿verdad?, pero una de las cosas que me pasó es que empecé a trabajar con unas hermanas de la iglesia que eran jóvenes, que las conocí en Tabasco, en un campamento, que eran de ahí de Oaxaca, y eran de esa misma iglesia, y me hice su empleado. Yo estaba en la secundaria, creo, y pues yo decía, pues, a ver, para sacar algo, ¿verdad?, ahí para mí, y pues me fui de ayudante en una panadería. Me quemé, como no tiene idea, ¿no? Pero bueno, y estuve ayudándoles ahí, y su mamá me conoció, y me dice, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Le digo, pues yo ya estoy yendo, ya le ganaron. Yo ya estoy yendo a la iglesia. Y me dice, ¿y por qué no te he visto? Y le digo, ¿dónde se sienta usted? Pues la iglesia está un poquito amplia, ¿no? No, yo me siento hasta adelante para no ofrecer el sacrificio de los necios, me dijo. Yo me siento hasta adelante porque hasta atrás no pones atención. Y que me empieza a exhortar la hermana. No, porque tú no te sientes con la hermana y la hermana que sientan allá porque ellos siempre están platicando. Bueno, está bien, ya me dijo, pero es interesante, hermanos, cómo la Biblia dice que nos acerquemos más para oír. Ahora, no tiene nada que ver si estamos hasta adelante o estamos atrás, porque podemos estar hasta adelante y ni siquiera estar escuchando lo que se está hablando. Habla de una intención, habla de un corazón, hermanos, de ser cuidadosos al venir, de cómo nos estamos presentando, y también de ser atentos o estar escuchando lo que la palabra de Dios nos dice, y que no caigamos en una necedad o que no quedemos como necios cuando Dios nos manda, ¿verdad?, hacerlo de manera cuidadosa. Y bueno, ya nunca me senté hasta atrás, ¿verdad? Me senté en medio, ¿no? Ya no fui hasta atrás. Pero además siempre me decían, no te vi que te sentaste. Está bien, hermana, cálmese, tranquila, pero estoy yendo, no se preocupe. Entonces, hermanos, debemos nosotros, el venir a la iglesia, no tomarlo a la ligera, hermanos. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, ofrecían sus sacrificios, hablando cuando no había templo y estaba el tabernáculo, y lo movían de un lado para otro. Recuerden que ellos en un tiempo pues estaban, ¿verdad?, caminando y estaban moviéndose de aquí para allá, y ellos movían todo el inmobiliario del tabernáculo, todos los elementos y todas las cosas, hermanos, y todas esas carpas y lo que ellos movían, y hermanos, pero ellos daban un tiempo especial y dedicaban ese tiempo de hacer sacrificios, y lo hacían con todo su corazón para la remisión de sus pecados, para ofrecer el sacrificio a Dios, para darle gracias, etc. Pero ellos eran cuidadosos en llevarlo a cabo. Aún en el templo y aún en el tabernáculo podemos ver a los sacerdotes y al sumo sacerdote el cuidado que ellos tenían para hacer los sacrificios, de poder elegir o tomar el corderito perfecto, ese animalito que no estuviera tuerto, que no estuviera cojo, que estuviera gordito, ¿verdad?, bueno, para poder quemarlo ahí. Ellos eran cuidadosos para hacer todas estas cosas.
Y hermanos, el servicio que hoy hacemos a Dios es un servicio o es un culto en espíritu y en verdad. Ya no necesitamos estos corderitos o animalitos. Gracias a Jesucristo tenemos la entrada al lugar santo y podemos ir delante de la presencia de Dios. Pero aquí lo que Eclesiastés entonces nos hace a nosotros es una llamada de atención o una alerta de nosotros poder tener cuidado, de no tomarlo a la ligera y de ser cautelosos cuando nosotros venimos a la casa de Dios, hermano. Ahora es interesante cómo dice ahí, ¿verdad? La casa de Dios. Así se le llamó, ¿verdad? También en el Antiguo Testamento y en Timoteo, Timoteo 3:15, el versículo que les dije hace un momento, de igual manera se les llamó. Hermanos, aunque este lugar, hermanos, lo estamos ocupando ahora y hermanos, y estamos nosotros aquí, ¿verdad? Reuniéndonos, pero nosotros sabemos que nosotros somos la iglesia. Pero cuando venimos acá le hacemos la referencia de que vamos a la casa de Dios, de que vamos al templo, de que vamos ahí a buscar la presencia, a reunirnos con el Señor. Y hermanos, cada uno de nosotros en este versículo de la Biblia debemos recordar que literalmente se refería al lugar que se había edificado, aquí en Eclesiastés, a la casa de Dios. Pero ahora nosotros nos reunimos aquí, tenemos un lugar de adoración, tenemos un lugar a donde nos reunimos la iglesia en un solo cuerpo, en un templo, y lo hacemos, hermanos, en reverencia, en amor al Señor. Y cada creyente del cuerpo de Cristo, de manera general en el mundo, tiene una iglesia local en la cual dedican su tiempo, sus fuerzas y dedican ese momento, hermanos, para adorar al Señor. Debemos de recordar algo, hermanos. Esa no es una reunión social, ¿verdad? O un club social, no lo es. Aunque es una reunión social, literalmente, que nos venimos a reunir un grupo de personas, pero lo que hace diferente nuestra reunión o nuestro servicio en el culto, hermanos, es la presencia de Dios y la exposición de su bendita palabra. Hay muchas reuniones a las cuales vamos, del trabajo, de la escuela, de la colonia, ¿verdad? De la calle, no sé, reuniones diversas donde nos concentramos un grupo de gente y ahí estamos, y estamos en un momento que se nos informa, decisiones, yo no sé, pero cuando nos reunimos aquí, hermanos, aunque literalmente es una reunión de creyentes, la diferencia la hace, hermanos, es que Cristo está en medio de nosotros en esa reunión. Y es por eso que la Biblia nos da ese consejo de que tengamos cuidado, que nos acerquemos más para oír. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando venimos a la iglesia, hermanos, aunque vemos a los hermanos y nos saludamos, venimos a la iglesia, hermanos, para reunirnos con el Señor y para escuchar lo que Él quiere decirnos, hermano. También, sí, a mí me gustaba ir a la iglesia mucho de joven porque veía a mis amigos y luego nos íbamos a comer después del culto, planeábamos y hacíamos cosas. De repente decían, no, nos vamos a tal restaurante, y se iban como 30 jóvenes a comer y pues a mí me encantaba. Yo dije, pues yo voy con ellos. Pero ya después, ¿verdad? Todos crecieron, otros se fueron, unos se casaron, ya no se hacía, pero el grupo, la congregación, el servicio seguía estando ahí. Y nuestra motivación siempre debe de ser la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces, hermanos, el ir al templo es algo importante. El ir a la casa de Dios es algo que Dios nos manda. En Hebreo nos dice que no dejemos de congregarnos y que nosotros dediquemos este tiempo para el Señor. Y hermanos, pero debemos de recordar algo muy importante. Todo sacrificio que nosotros pudiéramos hacer en nuestra vida, todo sacrificio va a ser en vano si en nuestro corazón, con nuestra alma, no hay una dedicación y una entrega genuina al culto que le hacemos al Señor, hermano. Mi deseo cuando usted viene aquí o cuando me paro detrás de ese púlpito cada domingo no es decir algo, ¿verdad?, para ver qué les digo, con qué entretengo a los hermanos, sino siempre buscar que sea algo de bendición. Pero a veces la iglesia, no digo en nuestro caso, pero de manera general en el cristianismo, muchas veces la iglesia ha dejado de ser la casa de Dios y se ha convertido en un club, en una reunión, en algo, ¿verdad?, que solamente lo utilizan para alguien, pues hoy me siento mal, voy a ir a la iglesia o al templo para sentirme mejor. Y debe de haber una dedicación, debe de haber una consagración, debe de haber un deseo, debe el Señor complacerse de nuestro corazón y de nuestra obediencia cuando venimos aquí delante de Él. Dios le dijo a Saúl, le dijo de esa manera en la palabra de Dios. Vamos a 1 Samuel 15:22, vamos a buscarlo, por favor. 1 Samuel 15:22. Dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Dice así, hermanos. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan
se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar, ¿qué dice, hermanos? Atención, que la grosura de los carneros. Acá la Biblia nos dice, ¿verdad?, que la obediencia es mejor que los sacrificios, y luego dice en la segunda parte, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Hermanos, nosotros pudiéramos reunirnos y hacer muchos sacrificios para Dios, los cuales ya mencioné, poder venir, cantar, poder ofrendar, poder nosotros apoyar, poder estar aquí presentes, pero ¿sabe en qué Dios está más preocupado? En que nuestro corazón esté entregado a Él, en que nuestra obediencia esté hacia Él y en que prestemos atención a lo que Él quiere decirnos, hermanos. Hay muchas cosas hoy en día que pueden robarnos la atención, hermanos. Hay muchas cosas que pudieran quitar nuestra atención o nuestro enfoque hacia lo que podemos nosotros estar haciendo, lo que Dios quiere que nosotros realicemos y para lo cual quiere que Él vivamos, hermanos. Y es triste, pero es cierto. Pero ¿qué nos motiva, hermanos, a poder estar delante de Él? Yo lo dije al inicio, nuestro temor y nuestro amor hacia Él. Hermanos, venir a la iglesia a veces es pesado. Yo lo entiendo y yo lo viví. Yo alguna vez me dormí en una predicación, hermanos. Estaba yo recién convertido y también después ya cansado, alguna vez me llegué a dormitar porque es cansado. Hay muchas actividades, hay muchos trabajos, hay muchas cosas en la escuela, las tareas, la casa, yo no sé, la oficina, etcétera, hermanos. Y es bien difícil muchas veces el estar atentos y prestar atención y el escuchar y el dedicar nuestra alma a Él. Pero, hermanos, es bien triste, pero si pusiéramos una película o pusiéramos algo que nos entretuviera, esta carne pecadora que tenemos se pone atenta, hermanos. Ayer fue el partido de México contra Marruecos. No lo vi, quise verlo, pero no pude. Pero al menos yo cuando veo un partido o una película que me llama la atención, miren, hermanos, los ojotes así. Tenía jóvenes allá en Oaxaca que cuando fue el Mundial, o no, los Juegos Olímpicos allá en Tokio, ven que los partidos eran de madrugada, no recuerdo si a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana. Se despertaban, ponían alarma y los veían, y me veo el partido pastor, no, hombre, ese ahí estaba durmiendo, ¿verdad? Pero se despertaban y lo veían, pero en el culto se dormían, los ingratos, ¿verdad? Estaban durmiendo. ¿Por qué? Porque, hermano, podemos disponer nuestra atención, nuestra obediencia y nuestros sentidos a muchas cosas, pero lo más importante es que cuando vengamos a la casa de Dios tengamos cuidado y que nos acerquemos más y que escuchemos. Cuando el pastor, ¿verdad?, ya se tardó 50 minutos, a veces veo ya el tiempo, pero esto me ayuda mucho últimamente, y ya me estoy pasando, digo, híjole, los hermanos se van a desesperar, pero luego digo, los hermanos vieron, ¿verdad?, los Avengers, a lo mejor se tardó 2 horas y aguantan otro poquito. Porque, hermanos, muchas veces la Biblia llega a ser pesada. Muchas veces la información, el escuchar a alguien que hable y el estar escuchando una predicación, una clase, llega a tornarse pesado. Pero lo importante es, hermanos, como dijo Dios ahí en Samuel, que nuestra obediencia esté a Él y que nosotros, hermanos, escuchemos lo que Él quiere para nuestras vidas. Hermanos, cada uno de nosotros entonces, cuando venimos a la casa de Dios, debemos, hermanos, de hacerlo con todo nuestro corazón. Yo estoy seguro, hermanos, que no viene aquí a ver un pastor muy guapo, porque no lo hay. No, yo estoy seguro que no viene a ver aquí, ¿verdad?, mi exposición flamante de las Escrituras, porque muchas veces no la tengo. Yo estoy seguro que no viene aquí a ver a un pastor reconocido, ¿verdad?, que anda de conferencia en conferencia y por todas partes del mundo, los continentes lo invitan. No, hermanos. Pero lo que sí quiero hacer es alguien que pueda animarles a siempre buscar del Señor, y lo que yo digo, pueda animarles a vivir una vida consagrada a Él. Y si la Biblia nos habla, debemos nosotros prestar atención. Hermanos, nuestras ofrendas, nuestro tiempo o cualquier otra cosa que pudiéramos hacer en el servicio, hermanos, va a ser infructuosa, no va a tener fruto en nuestra vida, sino va acompañado de estar atentos a la voz de Dios y de ser obedientes a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos de ver nuestra vida. ¿Cómo vengo a la iglesia? Hay muchos jóvenes que llegan a venir obligados a la iglesia. Mi papá una vez me obligó siendo adolescente. Si vas a la iglesia, te dijo ir a tal lugar, con tal de que me dejes ir, voy. De niño iba contento, de adolescente ya no mucho. Pero, hermanos, muchas veces somos así, pero Dios quiere un corazón entregado a Él. Versículo 2 y 3, miren lo que dice la Biblia. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra.
Por tanto, sean pocas, ¿qué dice, hermanos? Tus palabras. Versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Hermano, cuando estaba leyendo esto y en el contexto que nos viene hablando de ser prestos para escuchar, atender la voz de Dios, ser cuidadosos cuando venimos acá, hermano, eso me hizo recordar muchas cosas que nosotros hacemos cuando estamos en los cultos. Muchas veces, hermanos, Dios nos habla. Un mensaje nos llega a nuestra alma y en el momento nosotros hacemos promesas a Dios. Dios, esta semana voy a ganar 20 almas, ¿no? Dios, esta semana voy a leer 20 capítulos. Dios, esta semana, Dios, tú me hablaste y esta semana voy a venir a todos los cultos. X promesa que hacemos. Pero muchas veces esas promesas, todas las decisiones las hacemos emocionados, y es donde se cumplen estos versículos, hermanos. Dice el versículo nuevamente, en el versículo 2 y en el versículo 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas sus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Hermanos, debemos de tener cuidado en lo que le prometemos al Señor, hermanos. Debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice, hermanos? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, debemos de ser cuidadosos con nuestras palabras. No digo que no le oremos, no digo que no le prometamos, pero aquello que le vamos a prometer, pensarlo, analizarlo espiritualmente y cumplirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque el culto, hermanos, va más allá de decirle algo a Dios, o el reunirnos va más allá de cantarle o hacer una oración. Es en nuestra vida vivir lo que Él quiere que nosotros vivamos. El otro día estaba con el mecánico y estaba yo esperando, ya bien desesperado, ¿verdad? Estaba yo esperando, ya me quería yo venir a la casa. Y de repente escuché a lo lejos, muy a lo lejos, una voz. Y ahí ya casi es a la barranca, ¿verdad? Pues ya casi no hay nada. Entonces yo dije, pues ¿quién habla? Y volteaba yo para todos lados y no veía yo a nadie. Hasta que le dije al Rafita, le digo, oye Rafa, ¿qué se escucha o qué es eso? Ah, es allá enfrente, me dice. Todos los viernes hacen así. Y escuchaba que alguien lloraba, hermanos. Y gemía, y gritaba. Y yo decía, caray, pues ¿qué es eso? Pues era un templo, hermanos. Y había alguien ahí, una mujer, se escuchaba que gritaba, y Dios, ten misericordia y perdónanos. Y gritaba, pero así yo me espanté, hermano. Yo dije, a lo mejor le está pasando algo, pero no, estaba orando. Hermanos, y eso para mí fue sorprendente, cosa que yo ya he vivido y he visto. Hermano, Dios está más interesado en nuestro corazón que en las muchas palabras que nosotros digamos. Dios quiere sobre todo nuestro corazón. Hay muchas oraciones que son muy ostentosas, hermano. Hay oraciones, ¿verdad?, que son muy de mucho alarido, de que empiezan a decir palabras rimbombantes, ¿verdad? Y poderoso Señor, dueño del cielo y de la tierra, del universo, de Plutón, de Júpiter, de Saturno, y tú que todos los llenas con tu presencia excelsa, maravilloso, que no son mentiras, pero no es una oración genuina, nada más es para que otros vean, miren lo que digo, miren lo que yo recito, miren lo que hago. A Dios no le interesa tanto, hermano, las tantas palabras que digamos, pero sí le interesa que lo que decimos venga de un corazón sincero, de un corazón entregado y de un alma y un espíritu que añoran y desean que seamos escuchados. Es lo que Dios quiere en nuestra vida. Hermanos, muchos hacen el culto y hacen del culto un escándalo, un ruidero, pero Dios no quiere un escándalo. Dios quiere corazones sinceros, entregados a Él. Un corazón, hermanos, que esté dispuesto a obedecer su bendita palabra. A Dios no lo vamos a impresionar con muchas palabras. ¿Sabe qué le impresiona a Dios? Y puedo decirlo de esa manera. Cuando un cristiano se consagra y busca de Él y está atento a su voz y cumple con lo que Dios quiere que Él haga en su vida. Hermanos, pudiéramos cantar, pudiéramos nosotros, ¿verdad?, reflexionar y hablar de muchas profundidades de la Biblia, pero todo sería vano si no hay un corazón sincero, si no hay un sacrificio entregado al Señor, hermanos. Miren lo que dice Mateo 6:5, por favor. Vamos ahí. Mateo capítulo 6, versículo 5. San Mateo capítulo 6, versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas
y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice ahí que no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no está en contra de oraciones, hermanos, que nosotros podamos expresar, de oraciones que pudieran declarar sus atributos, declarar su grandeza. Pero sí, hermanos, lo que Dios quiere, hermanos, es que esa oración salga de un corazón sincero, que esas palabras salgan de un corazón, hermanos, que verdaderamente va a cumplir o va a hacer lo que nosotros estamos orando. Recuerda al fariseo publicano también, que había un fariseo ahí, ¿verdad?, que dijo: te doy gracias, Señor, porque no soy como el pastor Lee, ¿verdad? No soy como este pastor, y yo hago todas estas cosas, y doy mis diezmos, y hago aquello, y bla, 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 bla. Y viene, ¿verdad?, aquí el hombre, y ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo, ni su vista al cielo, y él decía: Señor, sé propicio a mí, soy pecador. ¿Por qué, hermanos? Porque a Dios no le sorprenden las grandes oraciones. A Dios le sorprende un corazón sincero, y al corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a despreciar. Entonces, hermanos, como dice el texto, Dios conoce nuestras necesidades, Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, pero Él se agrada de que nosotros con un corazón sincero le pidamos a Él. Entonces, hermanos, vamos al siguiente versículo. Regresa Eclesiastés capítulo 5 versículo 4, que va conectado a ese mismo punto. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Lo dice el versículo 5: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Sabe, hermano? Vimos que venir al culto es más que decir palabras, pero también estar en el culto, dedicar ese culto al Señor, es más que simplemente hacer algunas cuantas promesas, hermanos. Yo tengo mucha familia, hermanos, que son de diversas religiones, y entre ellas de la religión católica. Creo que ya les he contado, pero allá en Oaxaca está la Virgen de Juquila, allá en Santa María Juquila, cerca de allí de la costa, y ahí está esta virgencita, voy a decir, esta virgen, hermanos, y muchos les hacen votos y hacen promesas. Cada año van el 8 de diciembre y el que es bien borracho dice: por esta, ¿verdad?, te prometo que este año ya no voy a tomar. Y van con la juquilita y le prometen, y luego le dicen: oye, ¿no te quieres tomar una vez? Porque, ¿cómo dicen? Estoy curado, es que se lo prometí, o tengo promesa, no sé. Y hacen diversas cosas, hermanos. Lo sorprendente es, hermanos, que lo cumplen. Sí lo cumplen. O sea, yo tengo familia que dijeron: ya no voy a tomar un año, pero eso sí, pasaron los 365 días y el año nuevo, órale, ¿verdad? Y regresaron a lo mismo. Pero ellos son bien determinados y lo cumplen, hermano. Tengo amigos ahí cercanos en la colonia, cuando era yo niño, que ahorita uno está en la Ciudad de México trabajando y todo, pues no se va caminando desde la Ciudad de México hasta Juquila, hermanos. Que le prometí el año pasado que iba a caminar más lejos. Y lo hacen, hermano. A la Juquila, ¿sí? ¿Qué es la Juquila? Está bien, o sea, no siendo despectivo, pero es un muñeco que está, o sea, no da apariencia de que tú digas: wow, ¿verdad? De que te sorprenda la belleza. Está muy feo este muñeco, pero ellos lo prometen y lo cumplen, hermano. Y la Biblia nos dice que cuando a Dios hagamos promesas, cumplamos lo que le prometemos. Estábamos hablando con mi suegra en esta semana, y allí en Orizaba ellos tienen su casa en el centro, su negocio en el centro y la iglesia en el centro, y todo está ahí mismo, ¿verdad? Pero dice que iba pasando una peregrinación, no sé de qué, pero llevaban un santo. Y en Orizaba llueve mucho, hermano. Y cuando llueve en Orizaba es terrible la lluvia que llega. Empezó a llover. Y dice que la gente no se quitó de la calle, siguiendo, ahí iba atrás de lo que llevaban ellos cargando. Ahí iban, hermanos. Iban niños pequeños, iban niños así chiquitos, y ahí iban y no se fueron a buscar un refugio, hermano.
qué entrega y qué consagración mucha gente tiene para todo esto. Los cristianos llueve, ya no venimos al culto, ¿verdad? Se empieza a nublar y... no. Hermano, yo no quiero hablar mal de ahí, pero a lo que quiero llegar con ese texto es que Dios nos dice que cuando a Dios le prometamos algo, se lo cumplamos de todo corazón. Señor, te prometo que voy a ser fiel. Entonces no se lo prometió al pastor, no se lo prometió al hermano, a la iglesia. Cuando Dios haga promesa, dice la Biblia, no tardes en cumplirla. Nos hace falta mucha fe, nos hace falta mucha determinación, nos hace, me incluyo, hermano, más consagración, porque muchas veces, hermano, sabiendo que nosotros amamos, servimos y nuestra vida es entregada al único Dios verdadero, nuestros votos y nuestras promesas se esfuman y se hacen a un lado por cualquier cosa, hermano. Y Dios es digno de todas las cosas, hermano. Dios es el Dios de dioses, es el Rey de reyes, es el único y sabio Dios. Por eso aquí nos da el consejo de que cuando a Dios hagamos esa promesa, no tardemos en cumplirla. ¿Cuántos aquí, hermanos, no nos hemos arrodillado delante de Dios y le hemos prometido algo, lo cual muchas veces no hemos cumplido, hermano? Y aquí hay alguien enfrente de ustedes. Porque a veces no cumplimos todo lo que le prometemos. Entonces, hermanos, venir al servicio es más allá que hacer promesas. Venir al culto es más allá de poder escuchar, tomar una decisión. Va a nosotros, va más allá de ello. Dios quiere, hermano, que nosotros cumplamos aquello que nosotros le prometimos. Aquello que le dijimos: Señor, me voy a apartar del pecado. Señor, voy a predicar más de tu palabra. Señor, voy a apoyar más. Señor, me voy a consagrar más. Señor, ya voy a dejar de hacer esto. Voy a dedicar mi familia más a Dios. Voy a dedicar mi tiempo más para ti. Y muchas cosas que quizás le hemos prometido. Cuando a Dios hagas promesa, entonces no tardes en cumplirla, hermanos. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Muchas veces prometemos cosas, ¿verdad? Todos. Oye, la otra vez, no sé, ¿verdad? Tenía una duda contigo. No sé cuándo podamos, mañana nos vemos. Y hay gente que es muy literal, ¿verdad? Y hay gente que es muy crédula y no me habló. No, porque el otro nada más dijo mañana, pero en realidad no lo iba a hacer. Y muchas veces así somos, al rato. Y yo lo hago con mis hijos, hermano, al rato y ahorita. Y sí lo hago, pero no lo hago en el momento y me dicen al rato, papá, dijiste que al rato. Sí, es cierto, ahí voy. ¿Por qué? Porque a veces nosotros lo decimos así. Y con Dios a veces somos igual. Al rato, Señor. Mañana, ahorita, el próximo domingo. Y hermano, a Dios no se le va nada de sus manos, ni nada de sus oídos, ni de lo que prometemos. Por eso cumplamos lo que prometemos. O mejor, hermano, no prometamos y no vamos a cumplir. Dice la Biblia, Mateo 12:36, pero yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Y aunque aquí habla de otro contexto, hermano, pero si todos nosotros vamos a dar cuentas de todo lo que le digamos y hagamos por el Señor. Tantas cosas no le hemos dicho a Dios, tantas cosas no le hemos prometido, pero aquí Eclesiastés, el predicador, aquí nos habla y nos dice: mejor no prometas, si no lo vas a cumplir, hermanos. Dios, hermanos, está viéndonos y a Dios no se le pasa nada, aun Él es misericordioso, pero Dios honra más, hermanos, la fidelidad consistente que las decisiones o promesas precipitadas. A veces, ¿verdad? Yo llevé a muchos jóvenes a campamentos, estaban bien emocionados. No, ahora sí, pastor, vamos a ir a las almas y vamos a ir a los cultos, y por qué no hacemos esto, y bien emocionados, vamos a tocar instrumentos, y esto y lo otro, y traía, hasta yo me acercaba y sentía fuego, hermano. Pero ¿qué creen? Pasaron los días, y luego, ¿qué no iba a hacer en las almas? Tengo tarea. Y luego, ¿qué no ibas a tocar instrumento? Muy difícil. Y luego, ¿qué no ibas a hacer más bien? Ay, a veces estamos emocionados y queremos hacer y todas las cosas para Dios, y no está mal tener un buen deseo, pero Dios lo que quiere es que lo que nosotros le digamos lo hagamos, y por eso Dios se agrada más de una fidelidad constante, de una fidelidad que sea ahí, hermanos, que esté constantemente hacia Él, que de muchas promesas precipitadas, que casi me voy a ir hasta África, Señor, si tú quieres, pero lo hicimos emocionado. No debemos de tomar decisiones emocionadas. Emoción es buena, pero siempre debemos de tomar decisiones pensando cabalmente
y tratando de ver si vamos a poder hacerlo y esforzarnos por hacerlo. Yo he tenido muchos amigos que yo fui uno de ellos. Yo en un tiempo me quise ir a Sudáfrica, hermanos. Oye, ¿qué? Ya, tercer año me salgo del colegio, me voy a hacer reputación, me voy a ir a Sudáfrica. Ya, fácil. Eso no es fácil, hermano, irse a un país como esos, pero uno se emociona. Tenía otro nombre. Yo, mi plan es, voy a comenzar 3 iglesias saliendo del colegio, las planto las 3 y me voy a Oceanía. Ni ha plantado las 3 iglesias y ni se ha ido a Oceanía. Es bueno emocionarnos, es bueno soñar, pero es mucho mejor, hermanos, ser constantes, ser fieles y lo que le prometamos a Dios, cumplirlo. Y en fidelidad y constancia, estar buscándole y sirviendo a Él, hermano. Yo no digo que no tengamos sueños, que no nos emocionemos, pero aún por encima de nuestras emociones, pongamos más arriba nuestras convicciones y lo que podamos nosotros hacer. Versículo 7, mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Ya casi terminamos, hermanos, de me 8 minutos más y ya terminamos. Versículo 7, dice la palabra de Dios: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, que dice, hermanos, teme a Dios. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Y hermanos, todo eso que vimos nos debe de llevar a un temor hacia Dios. Ser cuidadosos al venir a la casa de Dios, tener cuidado con nuestras palabras, cumplir con lo que nosotros prometemos, que lo que hablamos, decimos, decidimos sea de un corazón genuino, un corazón sincero, y en consecuencia, hermanos, nos va a llevar a ser temerosos de nuestro Dios. La adoración verdadera, hermanos, la adoración reverente, la adoración genuina, la adoración entregada al Señor, nos va a llevar a temerle más, hermanos. Cuando es todo de manera superficial, no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Hacemos las cosas como si Dios no nos viera y Dios nos está viendo. Él nos está observando, perdón. Entonces, hermanos, nuestra adoración debe de ser impulsada, o lo que nos debe llevar a adorarle a Él, hermanos, debe de llevar, hermanos, una reverencia hacia nuestro Dios. Hermanos, Dios nos manda a que tengamos temor de Él, hermanos. Ahora, el temor a Dios, hermanos, muchos han dicho que es un temor reverente, y sí, hermanos, es un temor reverente, pero por sobre todo es temer, hermanos, temer a Dios, temer a aquel que puede destruir nuestras almas en el infierno, dice la Biblia. Si usted viera, bueno, el miércoles entró un perro, ¿verdad? Aquí el samurái entró con nosotros, se metió aquí a la iglesia. Yo no me espanté porque estaba atrás. Si hubiera entrado hasta acá y nos viéramos, a lo mejor me hubiera espantado. Pero si usted viera, hermanos, no va a pasar, ¿verdad? Pero a lo mejor usted va a un zoológico o va a África, un safari, ¿verdad? No sé, va a algún lugar y se les escapa un león y se le pone enfrente a usted. ¿Usted qué va a hacer, hermano? No, le voy a tener respeto al león. Buenas tardes, yo tengo temor reverente, no me hagas nada. No, usted va a ver el león y va a gritar, o mejor no grite, no se mueva, ¿verdad? No sé qué haga. Hay que buscar qué hacer cuando un león se le pone enfrente. Pero va a tener miedo, hermano, va a tener temor, ¿sí? Le va a dar pavor verlo. Hermano, si se le aparece un oso grizzly, ¿verdad? A lo mejor sale un bosque por ahí donde hay, y le sale un oso con unas manitas pequeñotas, grandotas, ¿verdad? Y a querer rasguñarle. A mí me daría miedo, hermano. Yo no soy el domador ni de leones ni de osos, hermano. Si los perros me dan miedo, hermano, si veo un Rottweiler, un Doberman, hasta un San Bernardo, un Gran Danés que están grandotes pero son inofensivos, me da miedo. Ese es el temor que debemos de tener a Dios. Un temor, sí, de que le reverenciamos, de que merece nuestro respeto y Él es digno de nuestra reverencia, pero sobre todo temerle por lo que Él puede hacer, hermanos. Temerle porque Él es Dios. La gente del Antiguo Testamento no tenían temor de Dios solamente por respeto, tenían temor de Dios porque sabían que Dios era el Dios que tenían los judíos, el Dios que tenían los israelitas, que aquellos que iban en su contra, que no hacían lo que Dios mandaba hacer y que muchas veces oprimían a su pueblo, los consumía, acababa con ellos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, hermanos, es un Dios que merece todo nuestro temor y también nuestra reverencia. Por eso, hermanos, en las decisiones, en lo que hacemos para Él, en nuestro servicio, en nuestra vida, debemos de saber que debemos de hacerlo con temor, porque un día daremos cuenta al Señor de todo lo que hayamos realizado en esta tierra. Por eso el culto no es un culto al ahí se va, hermanos. Nuestro servicio
Que si bien quizás no tenemos tantas reglas como quizás pudieran tener otros, pero no es algo con ligereza, es un servicio que damos a Dios, hermano. No estamos en la clase, ¿verdad? Ahí en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. No estamos en una reunión con nuestros amigos. Estamos en la presencia de nuestro Dios, en el lugar que se ha dedicado para rendirle un culto y un servicio, hermano. Por eso, ¿verdad? Cuando algunos hablan, les decimos que se callemos. Que se callen, ¿verdad? También yo, en lugar de no hablar. Por favor, guarden silencio. No hablen, no platiquen. No vean el celular. No, ¿verdad? Ahí están viendo, ay, si me mandaron un WhatsApp. No, Dios no habla por WhatsApp, Dios habla por la Biblia. No, a ver si, ¿a qué hora termina el pastor? Que ya me quiero ir. Hermano, debemos de dedicar el tiempo efectivo y un tiempo de calidad a Dios cuando venimos. Entonces, 1:30 o 2 horas, hermano. Pero muchas veces, yo sé que estamos cansados, yo sé que hay muchas actividades, pero no toma el culto a la ligera, hermano. Es algo importante. No por quien predica, no por quien expone, sino por a quien le dedicamos el servicio, a quien le prometemos, a quien le cantamos, a quien venimos a rendirle culto, hermano. Y por eso, hermano, nosotros debemos hacerlo de esa manera. Concluyo, hermanos. Muchas veces este sentir de importancia o esta fidelidad a nuestro Dios o esta consagración a Dios se ve manchada por muchas cosas. Si bien la Biblia no nos dice un horario de reunión que ellos hicieran, a veces menciona, ¿verdad?, ahí algo de los cultos, no nos dice a tal hora fue, hubo muchos servicios, pero nosotros tenemos unos horarios, y nosotros, hermanos, debiéramos de hacer bien de estar en ellos y de poder ser fieles a los servicios de nuestra iglesia. Hermanos, dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. No es un servicio para alguien más, sino solamente para nuestro Dios. Debemos de tener cuidado cuando venimos a la casa de Dios en cómo venimos. Mira, hermano, hay muchas veces que quizás venimos de casa atareados, apresurados, corriendo, y ya nuestro espíritu no es un espíritu correcto. Llegamos a la iglesia, nos sonreímos, ¿verdad? Porque ya llegamos al culto y somos cristianos. A veces quizás hubo una pelea, el hijo no quiso obedecer, yo qué sé, hermano, pero pueden pasar cosas. O en la calle algo pasó y el espíritu puede ahí perderse, y muchas veces hay algo que nos tambalea, hermano. Pero cuando llegue usted a la iglesia no es algo místico que usted entra, ¿verdad?, y algo va a pasar, pero está en presencia del Señor, en estar a tiempo, en ser fieles a los servicios, en el decoro, hermano, en cómo venimos, en cómo nos presentamos delante de nuestro Dios. Cuando yo empecé a ir a la iglesia bautista, yo iba de mezclilla, a veces iba de short, a veces iba como feo, pues, hermano, ni camisa me llevaba yo, o sea, iba de playera. Y de repente alguien me dijo, ¿verdad, un hermano? Oye, ¿no tienes un pantalón por ahí? Sí tengo, ¿por qué no te lo pones? No me gusta. Yo no entendía. Y después me dijeron, oye, deberías de traer un saco si tienes. Saco si no tenía, nada más lo sé cuando salía a la secundaria, cuando salí de la prepa. Y ya después yo veía que todos iban así. Y yo decía, ya entendí que me están queriendo decir. Entonces ya empecé a llevar mis camisas, ya iba mi pantalón de mezclilla y mis camisas, ¿verdad? Y ya después entrar al colegio, ahí en la iglesia, en el instituto de mi iglesia. Ahora tienes que traer corbatas si vas a estar en el instituto. Voy a conseguir corbatas, y empecé a poner las corbatas. Y ya después, quiero que prediques, pero necesitas venir con camisa, con corbata, y si tienes un saco, póntelo. Bueno, me lo pongo. Y así, hermano, muy sutilmente me fueron metiendo la vestimenta. Pero no fue porque alguien me lo impusiera, sino porque yo vi que el pastor predicaba así, iba a presentarme. Recuerdo mucho a un misionero que dijo, ¿cómo representas a Dios? Eres un embajador de Cristo, eres alguien que representa al Señor. Entonces, hermanos, este tema yo ya lo toqué, pero ¿cómo nos presentamos delante de nuestro Dios? ¿Con qué actitud venimos? No solamente en el corazón, sino con decoro, hermano, hablando de los hombres, hablando aún de las mujeres, presentarnos de la mejor manera delante del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es digno. Termino entonces, hermanos. Cuando vengo a la casa de Dios, hermanos, ¿a qué vengo? Estoy siendo entregado, estoy consagrándome, estoy yo buscando el crecer, el poder, de ser cuidadoso en cómo me presento. Cuando estoy viniendo a la iglesia, realmente estoy escuchando, estoy aprendiendo, estoy participando, o solamente estoy asistiendo y no participo, y no ni siquiera estoy involucrado en nada. Hermanos, cuando vengo a la casa del Señor, ¿cómo estoy haciendo con mis votos y mis promesas? A ahí se va, o lo que prometo lo estoy cumpliendo.
Hermanos, cuando vengo delante del Señor, ¿qué me impulsa a venir a Él? ¿El temor al que dirán? ¿El temor a un mensaje de alguien? ¿El temor a que el pastor me diga algo? ¿El pastor a que el pastor diga, oye, ¿por qué no viniste? Oye, ¿por qué no has estado? Ay, me va a hablar, o un hermano me va a preguntar. O por temor a Dios, porque Él es digno, hermanos. Cada uno sabe, hermanos, lo que hace en su vida, pero dice la Biblia que cuando vengamos delante de Él, al menos tomemos en nuestra vida estos consejos. Yo sé, hermanos, que usted viene y dedica ese tiempo, pero que no sea un tiempo nada más, sino que sea un tiempo de calidad para el Señor. Que le cantemos, que participemos, que si hay algo para servir, sirvamos, que el tiempo que estemos aquí estemos atentos, que estemos prestando atención al servicio, a todo lo que está sucediendo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es digno de todas estas cosas. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y si en algo hemos fallado y usted quiere prometerle algo a Dios, recuerde el mensaje de hoy, ¿verdad? Si vamos a prometer, que Dios nos dé la gracia y la fidelidad para poder cumplirlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, por poder escuchar lo que vemos aquí en Eclesiastés.